Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, el desearles que se encuentren bendecidos, prosperados y en victoria en el Señor. Hoy continuando esta serie de estudios bíblicos que hemos elaborado para que sea de bendición para todos. Creemos que una de las armas espirituales que el Señor nos ha dado y que es definitivamente, junto con el ayuno, la oración, el clamor, lo que es la palabra de Dios, que es la fuente del conocimiento de Dios. Y por lo tanto hoy, en esta oportunidad, vamos a estudiar en el libro de los Hechos, continuando esta serie de estudios en el capítulo 11 de los versículos 19 al versículo 30. Pero antes vamos a orar para que este momento sea de bendición y para que lo podamos entender, comprender, discernir y que esta palabra sea de bendición. Amado Padre Celestial, te damos gracias en esta oportunidad por estar reunidos. Sabemos lo importante que es tu palabra para nuestras vidas, el estudio a conciencia, para poder aprender, conocer, ir creciendo y madurando espiritualmente. Te pedimos, Señor, que seas tú el centro y la razón de nuestro existir. Te pedimos, Señor, que seas tú quien abra nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca espiritual, que abras nuestro corazón y nuestra mente, nuestro entendimiento, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que esta palabra que a continuación vamos a estudiar sea escrita, sea grabada en el corazón, en la mente, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para ponerla por obra. Te pido, Señor, que tomes el control total de este lugar, que toda perturbación, que todo estorbo, todo obstáculo, toda maldad, toda perversidad que el enemigo pretenda levantar, todo espíritu inmundo que pretenda venir a quererse inmiscuir, sea reprendido, sea atado, sea sujetado, sea echado fuera en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra, Señor. Que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Espíritu Santo de Dios, quien use mis labios y que esta palabra, Señor, sea de gran bendición. Gracias, gracias, Señor, por tu misericordia, por tu gracia, porque todos los días estás hablando a nuestras vidas y estás tocando el corazón, Señor, de cada uno de los seres humanos, tanto los que somos tus hijos, las que son tus hijas, como aquellos o aquellas que no te conocen. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Te alabamos, te adoramos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Amén y amén. En esta oportunidad, como lo dijimos al principio, lo importante que es que la palabra de Dios todos los días de nuestra vida la podamos leer, estudiar, escudriñar. Y por lo tanto, es por eso que esta serie de estudios bíblicos es un bálsamo para nuestras vidas, ya que es palabra de Dios, no es palabra de hombre o de mujer o de un criterio personal, no, es palabra de Dios. Recordemos lo que dice la palabra de Dios, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y por lo tanto hoy iniciamos este estudio en el capítulo 11, versículos 19 al 30 del libro de los Hechos, en el cual nos habla de lo que es los inicios de la iglesia primitiva y la persecución que se empezó a sufrir después del martirio de Esteban, y para lo cual vamos a leer estos versículos para iniciar en esta oportunidad. Y dice así la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Dice: la iglesia en Antioquía. Ahora bien, los que habían sido
esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos los que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Acá la palabra del Señor nos enseña acerca de que debido a la persecución que se había iniciado en contra de los primeros cristianos de la iglesia primitiva, después del martirio de Esteban, vemos que dice este versículo 19, que los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Vemos que estos judíos que habían sido esparcidos debido a la persecución de la iglesia primitiva por parte de los líderes religiosos de Israel y también de las autoridades romanas, vemos que se dispersaron. O sea, ya la diáspora de los judíos ya se había iniciado desde siglos antes, pero se acrecentó más con la persecución de la iglesia en ese tiempo. Entonces dice la palabra de Dios que muchos tuvieron que huir y muchos llegaron a lo que es Fenicia, Chipre y dice acá, y Antioquía de Siria. Pero ellos solamente le hablaron a los judíos que estaban en esos lugares. O sea, el evangelio solamente llegó a los judíos, ya que por algún motivo el Señor permitió que solamente ese grupo por el momento escuchara las buenas nuevas de salvación. Entonces vemos, por ejemplo acá, yo quiero que me pongas mucha atención porque es muy importante estos datos. Porque al principio te lo indicaba, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para instruir, para corregir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y para que entendamos y vayamos comprendiendo bien lo que significan estos pasajes de la palabra, quiero que me pongas atención a esto. Dice la palabra del Señor, como te lo vuelvo a reiterar, que ellos, el caso de Pablo con Bernabé, ellos llegaron primero también a Chipre, pero también antes de ello, los judíos que habían sido esparcidos debido a la persecución llegaron a Fenicia, a Chipre y Antioquía. Yo te quiero dar a conocer lo siguiente. Fenicia es lo que hoy en la actualidad conocemos como el Líbano, que se encuentra colindante con Israel y con Siria. Recordemos
que a través de la historia secular, Fenicia era un grupo de ciudades-estados que eran independientes y que debido a que ese territorio se encuentra en todo lo que es el litoral del mar Mediterráneo, su terreno, o sea, su tierra era estéril y por lo tanto ellos se dedicaron más a lo que era el comercio marítimo, llegándose a convertir en la primera potencia marítima de aquel tiempo. Y por lo tanto, definitivamente vemos también acá en la palabra de Dios, principal en lo que es el Antiguo Testamento, que se refiere en varios pasajes de la Biblia a Tiro y Sidón. Tiro y Sidón eran ciudades que pertenecían a Fenicia y que se fundaron alrededor del año 3200 a.C. y teniendo su mayor apogeo estas ciudades en el 2750 a.C. Entonces vemos que debido a la prosperidad que tuvo Fenicia y que la llegó a desarrollar a ser una potencia marítima en el año 1532 y 352 a.C., vemos que definitivamente es muy importante, como te repito esto, para que vayamos entendiendo la palabra. Y sabemos que los fenicios eran marinos y que por lo tanto su flota de barcos llegó a ser la más poderosa de ese tiempo, del mundo conocido en ese entonces. Y ellos fueron los que inventaron lo que es la piratería en el mar, o sea, lo que conocemos como piratas o como corsarios, debido a que ellos se convirtieron, como reitero, en la primera potencia marítima. Entonces vemos que fueron los que también le dieron un uso a lo que es la brújula. Nosotros conocemos que la brújula sirve específicamente para guiar en lo que es la navegación marítima y también en la navegación aérea. Y también muchos automóviles, muchos vehículos tienen brújulas, pero estas brújulas que les hablamos era para la navegación marítima. Entonces ellos llegaron a desarrollar la brújula, que muchos dicen que fue inventada antes por los chinos y otros dicen que fueron los fenicios, pero independientemente que eso sea como sea, pues no es de gran importancia en este momento. Pero para que nosotros entendamos todo esto, Fenicia, como lo reitero, es lo que hoy conocemos como el Líbano. Y quiero que pongas mucha atención porque es muy importante esto. La palabra Fenicia viene del mismo idioma fenicio que se pronuncia Fénix, y en idioma griego se pronuncia Phoenix, o sea Phonnix, que significa rojo. ¿Por qué hay tanta peculiaridad en cuanto a esto de Fenicia? Porque sabemos que los fenicios fueron los que descubrieron lo que es la púrpura. En los pasajes de la Biblia nos habla mucho de la púrpura. Recordemos que dice la palabra de Dios en lo que es la historia del rico y Lázaro, que aquel rico se vestía de púrpura, dice. Entonces los fenicios fueron los que descubrieron y comercializaron la púrpura, que es un tinte que sirve para teñir la tela, la madera, cuero y varios artículos. Entonces quiero que por favor pongan atención a esto, porque es algo histórico, pero que nos va a ayudar muchísimo en la elaboración del estudio del libro de los Hechos. Chipre. Ya anteriormente habíamos dicho que Chipre también es una isla cuya capital es Nicosia y que se encuentra en el mar Mediterráneo. En la actualidad Chipre, la mitad de la isla, porque es una isla en el mar Mediterráneo que tiene frontera con Chipre y con Turquía, la mitad de esta isla le pertenece a Grecia y la otra mitad le pertenece a Turquía. Y entonces, por ejemplo, al norte de Chipre, a 70 kilómetros, está cerca de la costa de Cilicia, en Asia Menor, y a 100 kilómetros de Siria. Entonces vemos, también lo dijimos en otro estudio bíblico, que por ejemplo en Isaías capítulo 23 versículos 1 y 12 y en Daniel capítulo 11:30 nos habla de Kitim.
Muchos estudiosos, muchos eruditos llegan a la conclusión que Kitim se refiere a Creta, pero muy específicamente a lo que está escrito también en Génesis 10, capítulo 10 y versículo 4, en el cual aparece Javán. Y Javán, recordemos que tuvo 4 hijos: Elisa, Tarsis, Kitim y Dodanim. O sea que Javán es el padre, por decirlo así, de los griegos primitivos, o sea, los que más se le conoce en la historia secular como los jonios. Entonces, también se deduce que en el día de Pentecostés, en el día del derramamiento del Espíritu Santo, habían judíos chipriotas en ese lugar. Y también recordemos que Bernabé también era un levita, judío, pero que había nacido en Chipre. Entonces también recordemos Antioquía de Siria, esta ciudad que definitivamente en idioma turco significa ciudad de Antíoco, viene del idioma turco Antaquia, y esta ciudad fue dedicada al rey Antíoco por parte de su hijo Seleuco I en el año 300 a.C. La palabra Antioquía significa ciudad de Antíoco o perteneciente a Antíoco. Entonces, en esta ciudad, aquí en este versículo de la palabra de Dios, nos dice que se llamó por primera vez a los hermanos y a las hermanas de la iglesia primitiva cristianos por primera vez. Entonces ahí estamos definitivamente, y para que nos fijemos bien y nos estemos conscientes de este primer versículo del capítulo 11, primer versículo de esta sección que estamos hoy estudiando, que es el versículo 19, quiero leerles este mismo versículo, pero en la versión de la Biblia traducción lenguaje actual, el cual dice: después de la muerte de Esteban, los seguidores de Jesús fueron perseguidos y maltratados. Por eso muchos de ellos huyeron a la región de Fenicia y a la isla de Chipre y hasta el puerto de Antioquía. En todos esos lugares ellos anunciaban las buenas noticias de Jesús solamente a la gente judía. Y la Nueva Biblia al Día nos dice: los creyentes que habían huido de Jerusalén durante la persecución después de la muerte de Esteban fueron a parar a Fenicia, Chipre y Antioquía. A lo largo del camino fueron esparciendo las buenas noticias, pero solo entre los judíos. O sea, por algún motivo el Señor solamente permitió que en ese momento solamente a los judíos que habitaban en Chipre y en Fenicia y en Antioquía se les predicara. Pero en el siguiente versículo nos vamos a dar cuenta que Dios no hace acepción de personas, y que también los gentiles en ese momento recibieron también el mensaje de las buenas nuevas de salvación. Porque recordemos que Dios es justo, que Dios no admite cohecho y que no hace acepción de personas, y por lo tanto Él, en todo tiempo, las buenas nuevas de salvación en Jesucristo, el Evangelio, está llegando a todos los países del mundo. Como lo dijimos, desde América, Europa, Asia, África y Oceanía, del norte hasta el sur, de oriente a occidente, polo norte, polo sur, en cualquier lugar, siempre el Evangelio de Jesucristo está llegando, aún a las naciones ateas, aquellas que se han opuesto al Evangelio. Ellas también reciben la oportunidad, sus habitantes, de recibir las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Entonces el versículo 20 nos dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el Evangelio del Señor Jesús. Vemos que, como lo dijimos, el Evangelio del Señor Jesucristo es para todos. Y el Señor permitió que también llegara el
evangelio por medio de otros hermanos, a los gentiles, específicamente a los griegos. Entonces, nos habla que también a los de Cirene. ¿Y qué es Cirene? Recordemos que Cirene es una antigua ciudad griega en la región norte de lo que es Libia, en África. Y era la ciudad más importante de las 5 ciudades griegas que estaban en esa región. Y vemos que allí aproximadamente habitaban 100,000 judíos que habían sido esparcidos también debido a la persecución que sufrió la iglesia también y los judíos en general por parte del imperio griego, específicamente del rey de Egipto, que en ese tiempo era Ptolomeo Soter. Esto fue alrededor de los años 323 al 285 antes de Cristo. Entonces, esta ciudad de Cirene fue uno de los principales centros cristianos de aquella época, en donde el evangelio tuvo gran aceptación y hubo muchos convertidos al Señor. Y también recordemos que de Cirene era Simón, el que aparece en la Biblia, que fue el que le ayudó al Señor en un determinado momento a cargar la cruz cuando él iba a ser crucificado al Calvario. Entonces, nos damos cuenta que Cirene, bíblicamente, significa una pared, frialdad. Y vemos que definitivamente en idioma griego también hay algo muy especial, que la palabra Cirene significa madre de Aristo. Es algo curioso, pero así es. Y por lo tanto nos habla, como les repito, que a los griegos les llegó también las buenas nuevas de salvación. Y nos damos cuenta que la predicación del evangelio en todo tiempo está llegando, no importa bajo qué circunstancias, no importa a qué nación, pero lo importante es que el Señor está tocando cada día las puertas del corazón del ser humano. Y por lo tanto, vemos que definitivamente algo muy importante, la mano de Dios. ¿Por qué? Porque en el versículo 21 dice: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Cuando el Señor te respalda, cuando tú vas a un lugar a predicar el evangelio y llevas el respaldo del Espíritu Santo, ese lugar se va a llenar de la luz de Cristo, porque entonces vas a tener respaldo, porque no vas a ir por tus propias fuerzas, no vas a ir por tu propio criterio, estás siendo respaldado por el Espíritu Santo. Y vemos acá que la mano del Señor dice que estaba con ellos, y que por lo tanto esto nos indica una aprobación divina. Y nos damos cuenta aquí en este versículo, por ejemplo, que nos dice que y gran número creyó y se convirtió al Señor. Aquí nos habla de un avivamiento espiritual. Recordemos que el avivamiento empieza en casa y luego con los demás, con los vecinos, con la familia que tenemos, en el trabajo, en cualquier lugar. Ahí empiezan los avivamientos. Recordemos que un avivamiento es cuando el Espíritu Santo empieza a tocar a las personas, y muchas personas llegan a ser tocadas y abandonan su vida de pecado, abandonan sus malas costumbres, se arrepienten de sus pecados y buscan del Señor. Y reciben a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Recordemos que los avivamientos espirituales han existido desde la antigüedad. La Biblia nos relata, por ejemplo, que hubo grandes avivamientos en las épocas, en el tiempo del rey Asa, de el rey Ezequías, en el tiempo del rey Joram,
de Josías. Definitivamente nos damos cuenta que el avivamiento espiritual empieza en casa y luego hacia afuera. Entonces nos damos cuenta, como lo reitero, grandes avivamientos se desarrollaron en la época de estos reyes, que son considerados, junto al rey David, junto al rey Salomón, de los mejores que tuvo Israel. Avivamientos, cuando el Señor permitió que el pueblo de Israel tuviera una conversión de corazón a Él. Lo reiteramos, en tiempos específicamente, la Biblia nos habla de grandes avivamientos espirituales en el periodo del rey Asa, del rey Josafat, del rey Ezequías y del rey Josías. Dije, por un error involuntario anteriormente dije el rey Joram, pero no, el rey Josías. Entonces nos damos cuenta que hubo lo que nosotros conocemos como también despertamientos, un despertamiento espiritual. Y quiero que por favor me acompañes aquí mismo en Hechos capítulo 13, versículo, vamos a leer varios versículos que nos habla de esto. Aquí mismo en Hechos 13:48, la palabra del Señor nos dice: los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. En el capítulo 18, versículo 8, también la palabra del Señor nos dice acá dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Dice, corintios eran gentiles, y sin duda alguna también habían judíos ahí. Entonces vemos también aquí mismo en Hechos 19, versículo 18, dice, vamos a ver, versículo 19-18, nos dice: y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Hubo un avivamiento espiritual, entonces hubo un despertamiento en aquellos que tuvieron el privilegio, la bendición de recibir el Evangelio de Jesucristo. Vemos entonces que hubo fe. Vemos entonces que dice la palabra del Señor que se convirtieron al Señor. Es algo hermoso, es algo lindo, que definitivamente nos hace ver la importancia, que cuando hay un respaldo del Señor, se van a abrir puertas. Lo que para el hombre, la mujer, es imposible, para Dios todo es posible. Entonces, vemos en el versículo 22, llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Hubo un gozo, hubo una alegría por ese avivamiento espiritual en Antioquía por parte de la iglesia en Jerusalén. Y eso nos debe de dar la pauta que nos debemos de gozar, nos debemos de regocijar en el Señor cuando aquellas almas son ganadas para Cristo. Hoy, en la actualidad, vemos que tristemente el pecado, la maldad extrema se ha acrecentado, ha subido a unos niveles tan tremendos nunca vistos, pero también sobreabunda la gracia, como lo dice la palabra, porque aunque haya mucha oscuridad, aunque haya muchas tinieblas, siempre la luz de Cristo va a imperar. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y por lo tanto, vemos acá que dice que la iglesia que estaba en Jerusalén se gozó, se regocijó. Y quiero que por favor, acerca de esto, aquí mismo
en el capítulo 14, versículo 1, acerca de la iglesia. Dice: aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Vemos que definitivamente hubo gozo, hubo alegría. Mira lo que dice la palabra en el capítulo 16, versículo 5, siempre de acá del libro de los Hechos. Dice: así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. El crecimiento fue bastante. Y aquí mismo, Hechos 17, versículo 4 dice: y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Y aquí en el capítulo 18, versículo 8, siempre del libro de los Hechos, nos dice: y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Dicen, miren, el complemento, ahí se cumple la palabra de allá de San Mateo 16, acerca de la gran comisión: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, y el que creyere y fuere bautizado será salvo. Ahí se cumple la palabra, y fue lo que realmente se estaba cumpliendo en ese momento, y hoy en día también se cumple. Entonces vemos que hubo regocijo, y nos habla de Bernabé. Yo creo que definitivamente algo muy importante, como ya lo dijimos anteriormente, acerca de Bernabé: su nombre significa hijo de consolación. Él era originario, como ya lo dijimos, de Chipre. Él era un levita y que era de padres judíos, pero que estaban ahí en Chipre. Recordemos que su nombre al principio era José, pero que su nombre fue cambiado a Bernabé. Y recordemos que él fue acompañante del apóstol Pablo en sus viajes misioneros. Y también la Biblia lo dice, no lo digo yo, lo dice la Biblia, que él también fue un apóstol. Y se sabe que él fue martirizado en Salamina, en Chipre. Entonces vemos que definitivamente en Antioquía de Siria llegó un avivamiento, un despertamiento espiritual. Y hoy en día nuestro anhelo, nuestro deseo es que también en todas las naciones del mundo haya un avivamiento. Sabemos que el Señor en sí, mira lo que te voy a decir, porque hay que saber discernir la palabra también. El Señor no quiere cantidades, porque ¿de qué serviría grandes millones y millones, pero si no hay un verdadero cambio en nuestras vidas? No importa la cantidad, pero cuando hay una cantidad, no importa el número, es de gozarse, es de alegrarnos, porque dice la Biblia que cuando un pecador se arrepiente y se convierte al Señor, hay fiesta en el cielo. Así lo dice la Biblia. Los ángeles hacen fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente. Entonces, vemos definitivamente que acá hubo un gozo, un regocijo en la iglesia en Jerusalén. En el versículo 23 nos dice: o sea, Bernabé, llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Vemos que Bernabé se gozó. Vemos que él tuvo un regocijo, porque muchos se habían convertido al Señor. Y vemos que hoy en día, lo dije anteriormente, debemos de gozarnos, porque así como tristemente muchos escogen la puerta ancha y el camino espacioso que lleva a la perdición, también hay muchos que escogen sabiamente lo mejor, la puerta estrecha y el camino angosto que lleva a la vida eterna. Hoy
definitivamente nos damos cuenta que la gracia de Dios está presente, porque no es por nuestros propios méritos, no es por nuestras propias obras, no es por nuestro intelecto o posición social o por nuestra raza o por nuestra condición social, no. Es por gracia y misericordia de Dios que nosotros hoy tenemos, en primer lugar, tenemos vida y tenemos acceso al Padre por medio del único mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Recordemos San Juan 14:6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Esa es la gracia de Dios. Ya no es por obras de la ley mosaica, es por la gracia a través de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Entonces, dice la Biblia que Bernabé se gozó de la gracia de Dios, porque dice aquí en el versículo 23, vio la gracia de Dios. Y para ello quiero que recordemos que la gracia es un regalo, porque no es por nuestros propios méritos, como lo dije anteriormente. Recordemos que la misma palabra del Señor nos dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces nos damos cuenta, y quiero que por favor me pongan mucha atención, y vamos a leer varios versículos que nos hablan precisamente de lo que es la gracia, para que lo entendamos y lo comprendamos. Aquí mismo en Hechos capítulo 13, versículo 43, dice la palabra: y despedida la congregación, muchos de los judíos y los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. Vamos a 1 de Corintios capítulo 3, versículo 10, el cual nos dice: conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobre edifica. Ahí está hablando el apóstol Pablo. El capítulo 15, siempre de 1 de Corintios, versículo 10, nos dice la palabra: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Ahí nos confirma lo que decíamos al principio, que no es por méritos, no es por pergaminos, no es por intelecto, no es por posición social, no es por color de raza, ni por nada humano. Es por la gracia y misericordia de Dios. Es que el ser humano tenemos vida. Aquí lo dice la palabra. Y en 2 de Corintios capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu Santo, nos dice: porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo, y mucho más con vosotros. Miren lo que nos dice la Biblia. No lo digo yo, no lo dice el hombre ni la mujer, lo dice el Señor a través de su palabra. En Gálatas 2:21, quiero que me acompañen. Gálatas 2:21, la palabra del Señor nos dice, acá en Gálatas 2, versículo 21 nos dice: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. O sea, por eso te lo mencionábamos y te lo decíamos al principio, amado hermano, amada hermana, amigo y amiga. Hoy el tiempo de gracia está vigente. Ya no es por las obras de la ley mosaica. Hoy es por la gracia de Dios, a través de la fe en Jesucristo, de su sacrificio en la cruz del Calvario.
Y nos damos cuenta también acá en Efesios capítulo 3 versículo 7, dice: del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios. El don es un regalo, y la gracia de Dios para nosotros es un regalo que nosotros por nuestros propios méritos no lo merecemos, porque no es por méritos propios, lo reiteramos. Entonces dice, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Aquí ya nos está hablando de riquezas espirituales. Y las riquezas espirituales, lógicamente, van más allá de lo material. Ya en otro estudio lo vamos a tomar para enseñarlo, para que podamos entender lo que son las riquezas espirituales. Y nos damos cuenta también en Hebreos capítulo 2 versículo 9 acerca de la gracia de Dios. Dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Miren, Él pagó la deuda de pecado que nosotros teníamos ante el Padre, debido a la desobediencia de Adán. Y por eso lo mencionábamos anteriormente. Y si somos reiterativos, pues lo vamos a hacer. Dice que por la desobediencia de Adán entró la muerte, tanto espiritual como la muerte física. Pero el postrer Adán, que es Jesucristo, espíritu vivificante que nos da vida, pero Él tuvo que dar su vida por nosotros para pagar esa deuda de pecado que el hombre y la mujer arrastran. Entonces nos damos cuenta también acá en Santiago 4:6. Miren lo que dice la palabra del Señor acerca también de la gracia de Dios. Santiago 4:6. Dice así la palabra del Señor. En Santiago 4:6 nos dice: pero Él, o sea el Señor, da mayor gracia. Por esto, dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Miren lo que nos está hablando la palabra de Dios. Y en Primera de San Pedro, capítulo 4 y versículo 10, también nos dice acerca de esto: cada uno según el don que haya recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Miren lo que nos dice la palabra de Dios. Debemos de ser buenos administradores de esa gracia. Amado hermano, amada hermana, si el Señor te ha dado dones, talentos, un ministerio o ministerios, lo tenemos que desarrollar y hacerlo de la manera correcta, bajo la guianza del Espíritu Santo, para que lo podamos administrar bien, para que seamos buenos administradores de lo que se nos ha sido confiado. Vemos también aquí mismo, en Primera de San Pedro, capítulo 5, versículo 5, nos dice: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos, sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Amén. Entonces vemos, si me extendí en este tema de la gracia, es para que lo podamos entender y comprendamos aún más por qué es que hoy en día tenemos ese acceso a la salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Es por la gracia de Dios, a través de la fe en Jesucristo, del sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. Entonces, vemos que dice la palabra que Bernabé exhortó. Así dice este versículo 23, cuando dice: se regocijó y exhortó a todos
a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. El perseverar en la fe. Si hay algo muy importante para el creyente o la creyente, es el perseverar, porque si muchas veces nos ha costado dar ese paso hacia adelante de recibir a Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, el perseverar en la fe es algo que muchos no soportan, o que a muchos nos cuesta, porque el perseverar es muy duro, pero con la ayuda del Señor sí lo podemos hacer, porque recordemos que Él nos ha dado armas espirituales para que podamos pelear la batalla de la fe, para correr con paciencia la carrera de la misma, y por lo tanto sabemos que el perseverar, el estar en una continua comunión con el Señor y el agradarle y la obediencia, eso nos va a llevar. La clave es la obediencia, porque a través de la obediencia obtenemos el triunfo y la victoria en Jesucristo y las bendiciones de Dios. Entonces, dice la palabra que Él los exhortó a que perseverasen. Acerca de las exhortaciones, recordemos lo que dice la palabra de Dios aquí mismo. En el capítulo 14, versículo 22 dice: quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Ahí nos está hablando precisamente del rey David. Este es el capítulo, tuve un error, el capítulo 13, versículo 22, leí. Disculpen, amados hermanos, pero es el capítulo 14 al cual me refería, en el cual habla en el versículo 22. Y dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Aquí les está hablando que es a través de las tribulaciones que tenemos que entrar al reino de los cielos. Esa es una exhortación. En el capítulo 15, versículo 32, nos dice: y Judas y Silas, como ellos también eran profetas, consolaron y confirmaron a los hermanos con abundancia de palabras. Ahí habla de exhortación, de consuelo y de ánimo. Vemos también que en 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 15, 2 de Corintios, capítulo 9, versículo 5. Quiero que me acompañen, amados hermanos. Y dice: por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Entonces, nos damos cuenta también, exhortación. Primera de Tesalonicenses 5:14 nos habla acá también de lo que es. Dice: también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Luego en 2 de Tesalonicenses capítulo 3, versículo 12, también nos dice: a los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Hay exhortación. Esto nos habla de lo importante que son las exhortaciones. Primera de Timoteo 2:1
nos dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Aquí nos habla de la oración. Es exhortaciones. Y vemos que definitivamente Bernabé los instó, como les repetimos, a perseverar en la fe, o sea, a ser estables y a ser fieles. Nos habla de fidelidad. Entonces en el versículo 24 nos dice: porque se refiere a Bernabé, varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Vemos si hay algo muy importante en la vida de un siervo o de una sierva en estos tiempos. Muy importante, la labor del Espíritu Santo en nuestras vidas. Recordemos que somos templo y morada del Espíritu Santo, y que si nosotros tenemos la guía, la llenura, el poder, el fuego, o sea, la unción del Espíritu Santo, vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando estamos llenos del Espíritu Santo, vamos a desarrollar todo lo que el Señor nos ha puesto que desarrollemos. Sabemos que definitivamente, como lo dice acá, que Bernabé era un varón bueno, o sea, era de buen testimonio, era un varón noble, tenía una sensibilidad humana excelente. Y nos damos cuenta que los siervos y las siervas de Dios, si hay algo que nos debe de distinguir, es el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, la humildad. Eso es muy importante para poder tener un buen testimonio, para que los demás, o sea, no que pongan la mirada en nosotros, no, sino que a través de nuestro testimonio. Por eso dice que por sus frutos los conoceréis. Entonces nos damos cuenta que la llenura del Espíritu Santo es muy importante. Aquí mismo, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 9, nos dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Miren, la llenura del Espíritu Santo en el apóstol Pablo. Y en el versículo 52 de este mismo capítulo 13 nos dice: y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. O sea, que la llenura del Espíritu Santo también nos va a traer gozo, porque recordemos que el gozo del Señor es nuestra fuerza. Aún en los momentos más difíciles, aún en las adversidades, aún en los momentos en donde sentimos que tal vez ya no podemos, si tenemos gozo, recordemos que en medio de la tormenta, si mantenemos el gozo, juntamente, lógicamente, con la fe en el Señor, eso nos va a ayudar y nos va a fortalecer en nuestra vida espiritual. Y eso definitivamente tenía Bernabé. Vemos, como lo dijimos, que Bernabé era un hombre de un buen corazón, lleno del Espíritu Santo, como dijimos. Él era un hombre lleno de bondad. Y vemos que definitivamente hubo una gran multitud agregada al Señor. O sea, fueron ganadas muchas almas para el reino de los cielos. Yo quiero de este mismo versículo, la versión de la Biblia, la palabra nos dice: no en vano Bernabé era hombre cabal, de fe acrecentada y lleno del Espíritu Santo, y fueron muchos los que ahí se unieron al Señor. Y la Nueva Biblia al Día nos dice: Bernabé era bondadoso, lleno del Espíritu Santo y de fe. Un gran número de personas fue añadida al Señor. Vemos entonces que ahí se empezó a ver el fruto, ¿verdad? De que fue agregada, iba en aumento la iglesia en cuanto a creyentes convertidos
al Señor. El versículo 25 nos dice: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Recordemos que lo dijimos al principio, que Bernabé acompañó en muchos de sus viajes al apóstol Pablo. Y dice la palabra del Señor que Bernabé fue a Tarso en busca de Pablo. Tarso aparece acá mismo en Hechos, en el capítulo 21-39. Acá mismo, en el cual nos dice: entonces dijo Pablo: yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Tarso. Quiero que por favor pongamos atención a lo siguiente. Tarso era una ciudad de Cilicia, en la provincia de Mersin, en el mar Mediterráneo, en la desembocadura del río Citno. Y fue un puerto también muy importante, fue una colonia romana en aquel tiempo. Y recordemos que en esa ciudad el apóstol Pablo nació. Y recordemos que en esa ciudad, o sea en Tarso, las autoridades romanas habían establecido un decreto que cualquier persona, ya fuera romana, judía o de cualquier nacionalidad, que naciera en ese lugar, automáticamente adquiría la ciudadanía romana. Entonces, por eso recordemos que aquí mismo en el libro de los Hechos, más adelante, nos narra que cuando el apóstol Pablo iba a ser azotado, él le dijo al que lo iba a azotar que él era un ciudadano romano. Y dice la Biblia que al instante que aquel que lo iba a azotar, rápido fue a dar la información al tribuno que había encargado de ello. El tribuno resolvió pues ya no azotarlo, porque recordemos que la ley romana establecía que nadie podía ser juzgado de un delito o de una falta sin antes haber tenido un juicio justo, como al derecho penal lo establece, porque recordemos que desde el punto de vista terrenal, de la ley terrenal, el código penal y el código procesal penal vigente en Guatemala establece que nadie puede ser condenado sin antes haber sido citado, oído y vencido en juicio ante un juez o tribunal competente. Entonces, en Tarso se adquiría automáticamente los que nacían en esa ciudad la ciudadanía romana. Entonces, el apóstol Pablo era judío, porque era de padres judíos, pero había nacido en Tarso, entonces tenía la nacionalidad romana, pero él era más judío que lógicamente que romano. Entonces nos damos cuenta, todo esto es muy importante conocer. El versículo 26 nos dice: y se congregaron ahí, dice, en Antioquía, todo un año con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía, como lo dijimos al principio. Recordemos que aquí nos habla de que Bernabé con Pablo, ellos enseñaron ahí a los que estaban en ese lugar. Nos habla precisamente de los ministros, nos habla de que definitivamente allí nos está hablando de que la labor muy importante de los ministros, de los maestros cristianos. Recordemos que definitivamente el ministerio magistral es precisamente para enseñar la palabra de Dios. El ministerio pastoral, dentro de sus funciones, recordemos que es dar el sustento de la palabra, velar por las ovejas, darles el alimento espiritual, el amor, la exhortación, la consolación.
para el crecimiento de los creyentes, y el que enseña para enseñar la palabra de Dios. Entonces dice que allí en Antioquía, Bernabé y Pablo empezaron a enseñar lo que eran las buenas nuevas de salvación, el Evangelio de Jesucristo. Amén. En el versículo 27 nos dice: en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. Y en el versículo 28 dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Vemos que dice la palabra de Dios que llegaron unos profetas de la iglesia de Jerusalén. O sea, nos habla del ministerio profético, lo que definitivamente nos hace ver la importancia también. Nos damos cuenta que acá hubo una palabra revelada al profeta Agabo. Recordemos, quiero que me pongas atención a lo siguiente. En el versículo 28 dice: y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Aquí nos habla de Agabo. ¿Quién era Agabo? Bueno, Agabo era un profeta que nació en Antioquía y se cree que fue martirizado. Agabo o Agabos en idioma griego es Ayabok, y en el idioma arameo significa saltamontes. Acá nos habla que el profeta Agabo profetizó acerca de un periodo de hambruna que sucedió efectivamente en ese tiempo, y nos habla la palabra segura, una palabra que se cumplió, porque Dios habla a tiempo y fuera de tiempo. Y en ese entonces, esa palabra revelada por el Espíritu Santo fue precisamente que hubo una gran hambruna. O sea, hubo hambre en toda la tierra conocida de ese tiempo, en tiempo del emperador llamado Claudio. ¿Y quién era Claudio? Su nombre era Tiberio Claudio César Augusto Germánico, que se deriva del idioma latín Claudius. Este era conocido como Claudio I y fue el cuarto emperador de Roma que no nació precisamente en Roma. Y la historia nos habla que fue el sucesor de Calígula, que fue un despiadado rey o emperador romano. Y a la muerte de Claudio le sucedió el nefasto Nerón. Entonces vemos que efectivamente esta palabra se cumplió. Lo que Dios habla se cumple, sea cual sea. Y fue en tiempo de Claudio. Recordemos que este emperador gobernó del año 41 al 54 después de Cristo, y fue precisamente en medio de su reinado en el año 46 después de Cristo que sucedió esta hambre en toda la tierra, y que debido a eso se sabe que los que no querían a los judíos en Roma levantaron una especie como de odio en contra de los judíos, atribuyéndoles que por causa de ellos es que había venido el hambre a Roma y a todo el mundo de ese tiempo, y por lo cual los judíos fueron expulsados de Roma en un edicto que hizo Claudio en el año 46 después de Cristo, porque equivocadamente le echaron la culpa a los judíos de ello. Y dentro de toda esa dispersación que hubo de los judíos que fueron expulsados de Roma, iba Priscila y Aquila, que era una pareja de esposos que eran romanos, no eran judíos, pero eran romanos, y que como ellos habían
abrazado el Evangelio de Jesucristo, tuvieron que salir también junto con los judíos y llegaron a Corinto, en donde conocieron al apóstol Pablo. Esto lo narra la Biblia. Entonces nos damos cuenta que la palabra de Dios se cumple en todo tiempo, y esto se cumplió. Lo que el Señor habla por medio de sus profetas se cumple. Entonces, vemos acá lo importante de ello. En el versículo 29 dice: entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. Aquí nos habla de la sensibilidad, de la compasión, del dar, de la liberalidad. Dice la Biblia que no nos cansemos de hacer el bien, principalmente a los de la familia de la fe, pero también habla con nuestro prójimo, no importa si es creyente o no es creyente. Por eso lo decíamos, que el amor, el temor de Dios, el amor al prójimo, tiene que ser pilar fundamental en nuestra vida. Porque a través del amor de Dios, el temor de Dios y el amor al prójimo, nosotros vamos a tener en nuestro corazón el ayudar a los demás. Y debido a ese hambre que hubo en el año 46 a.C., en el tiempo del emperador romano Claudio, afectó a la iglesia en Jerusalén. Y por eso los hermanos decidieron mandar una ayuda económica a la iglesia en Jerusalén por medio de Bernabé y de Saulo, dice, o sea, el apóstol Pablo. Vemos entonces ese amor, esa ayuda mutua que debe de existir. Muchas veces hay momentos en que el hermano o que la hermana en Cristo necesita de un apoyo en todo aspecto, desde lo espiritual, lo material. Muchas veces debemos de dar, no importa, a manera de ejemplo. Si el hermano o si la hermana hoy no tiene azúcar y nosotros tenemos 2 libras de azúcar, démosle una y quedémonos con una nosotros. Si no tienen un pan para comer y nosotros tenemos 2, démosle uno y nosotros nos quedamos con uno. O si fuere tanto la necesidad, démosle lo que tenemos. El Señor no nos va a abandonar, el Señor nos va a bendecir si lo hacemos de corazón. El dar de corazón. Eso fue lo que ellos le dieron a los hermanos de la iglesia en Jerusalén, los de la iglesia de Antioquía. Entonces, vemos que esa ayuda llegó. O sea, acá nos damos cuenta que el ser agradecidos con Dios, el ser agradecidos con los demás, acá nos está hablando también. La Biblia, al día, en este mismo versículo nos dice: entonces decidieron que cada uno de los discípulos, según los recursos de cada cual, enviara ayuda a los hermanos que vivían en Judea. La Nueva Biblia Latinoamericana nos dice: los discípulos, conforme a lo que cada uno tenía, determinaron enviar una ayuda a los hermanos que habitaban en Judea. La Biblia Traducción Lenguaje Actual: los seguidores de Jesús en Antioquía se pusieron de acuerdo para ayudar a los cristianos en la región de Judea, y cada uno dio todo lo que pudo dar. Entonces nos damos cuenta de la ayuda mutua. Y en el versículo 30 nos dice: lo cual en efecto hicieron, dice, o sea, acerca de la ayuda, enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Aquí nos habla, como lo dijimos, de la ayuda a la iglesia en Jerusalén. Nos habla de los ancianos. ¿Quiénes eran los ancianos? Recordemos que el Consejo de los Ancianos en Israel era uno de los entes que conformaban todo lo que era la organización, el poder en Israel. Era parte de las autoridades tanto religiosas como civiles que estaban establecidas en el pueblo de Israel. Los ancianos de Israel vemos su labor en el Antiguo Testamento. Y hoy, anciano es un equivalente en las iglesias. También en varios lugares a los ancianos se les
conoce, o sea, se les dice ancianos a los pastores de una iglesia. En la antigüedad también el equivalente a pastor era anciano, pero hoy vemos que la función de un anciano en una iglesia no es precisamente que sea un anciano en su edad, pues de edad avanzada. No, puede ser un joven con una madurez espiritual. Un anciano es aquel que está en la iglesia como un consejero, como alguien que está presto y dispuesto a ayudar en cualquier aspecto que se relacione a lo que es la iglesia. Eso es lo que habla la palabra del Señor acerca de los ancianos. Quiero que me acompañen aquí mismo para que este tema quede bien claro. Aquí en Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, versículo 2, dice, aquí nos habla y nos dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen a Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y los ancianos para tratar esta cuestión. Por eso les decía que los ancianos no forzosamente es equivalente a ser también pastor, sino que ellos pueden mediar incluso en los problemas que puedan acontecer en la iglesia, como efectivamente lo habla este versículo. En 1 de Timoteo 5:17, ahí se ahonda un poco más acerca de ello. En 1 de Timoteo 5:17 dice: los ancianos que gobiernen bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Aquí nos habla entonces otra de las funciones que un anciano puede desarrollar hoy en día en una congregación. En Tito, capítulo 1, versículo 5 nos dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Santiago 5:14. En Santiago 5:14, acá la palabra del Señor nos habla y nos dice: ¿está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Vemos otra de las funciones de los ancianos de la iglesia. Y en 1 de San Pedro 5:1. En 1 de San Pedro 5:1, la palabra del Señor nos dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Entonces, vemos entonces que al final esta ayuda llegó a la iglesia. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, vemos cuán importante es el estudio de la palabra de Dios, porque a través de la misma aprendemos todos. Ninguno se puede jactar de que yo ya sé más que aquel, o yo tengo más revelación de la palabra que aquel o aquella hermana. No, todos aprendemos, todos estamos aprendiendo día con día de la palabra del Señor para seguir adelante, para que nuestra fe, para que nuestra vida sea fortalecida cada día. Entonces, estos versículos del capítulo 11, de los versículos 19 al 30, dentro de las enseñanzas diversas que nos da, recordemos que el libro de los Hechos es un relato, es un libro histórico, pero que es espiritual en primer lugar, porque si bien es cierto, narra hechos históricos desde el punto de vista terrenal, es lo espiritual que va primero, como en toda la palabra de Dios y todo en la vida, en primer lugar espiritual y luego lo terrenal por añadidura. Entonces, vemos que no importa las dificultades que se presenten, pero las buenas nuevas de salvación en Jesucristo siempre han sido y serán llevadas a todas las naciones.
no importando qué obstáculos hayan. El deber de la atalaya es este: nos escuchen o no nos escuchen, nos hagan caso o no nos hagan caso, nos tilden de locos, que nos tilden de aleluyas o de protestantes, o que nos tilden o que se burlen o que digan o lo que digan, no importa. Pero las buenas nuevas de salvación van a llegar a todos los seres humanos, para que en aquel día, cuando se nos pida cuentas, nadie, absolutamente nadie, va a poder justificarse por sus propios medios o por sus propias obras. Nadie va a poder argumentar: nunca oí, nunca escuché. Porque siempre Dios habla a tiempo y fuera de tiempo y en muchas maneras. Vemos que debido a la persecución de la iglesia primitiva, que empezó después del martirio de Esteban, eso no impidió que la semilla de la palabra de Dios llegara, dice la Biblia aquí, por Fenicia, Chipre, Antioquía de Siria, a esos lugares. Y hubo conversión. Muchos fueron añadidos al pueblo de Dios, porque creyeron de corazón. Y es lo que el Señor quiere, que creamos de corazón. Amigo y amiga, si tú has escuchado hoy este mensaje, quiero que sepas, el Señor está hablando a tu vida. No le niegues la entrada, porque quizás mañana sea demasiado tarde. El Evangelio del Señor Jesucristo es expositivo, no impositivo. No es por miedo, no es por un pánico. No. Lo dijimos, el deber de la atalaya es anunciar la palabra. Y ya el Señor se encargará que esa palabra llegue al corazón de las personas. Unos la tomarán, la recibirán con gozo, y si no conocen de la gracia de Dios en Cristo, llegarán a los pies del Señor. Quizás otros, triste y lamentablemente, la rechazarán o no creerán. Pero el Señor en su momento les pedirá cuentas, como a ti y a mí nos la pedirá. Amado Padre Celestial, en esta tarde hermosa, yo te doy gracias por tu palabra, por tu misericordia, por tu bendición. Te pido que esta palabra, Señor, haya sido de bendición y sea de bendición para que los que más adelante, a través de la grabación de este video, pueda llegar a sus vidas y a sus corazones. No importa qué obstáculos, no importa las persecuciones, no importa los estorbos que hayan, pero tu palabra dice, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. San Mateo 23:20. Tu palabra también nos dice allá en Salmo 91, 1 y 2. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Por lo tanto, ponemos nuestra fe, nuestra confianza en ti, Señor. Gracias por tu palabra, Señor, porque a través de la misma, Señor, podemos conocer, crecer y madurar espiritualmente en la fe. Así, mi Señor, como tú le diste en el Antiguo Testamento al pueblo de Israel la ley, hoy nos das la gracia a través de Cristo, a todos, sin excepción alguna, tanto a judíos como a gentiles. Tú diste tu vida en la cruz del Calvario, Señor, para redimirnos de nuestros pecados, para darnos salvación, sanidad, libertad, vida eterna en abundancia. Por lo tanto, yo te pido, Señor, por aquellos y aquellas que no te conocen por alguna u otra circunstancia, tócale su corazón, ábrele sus ojos, sus oídos espirituales, Señor. Abre esas cárceles espirituales de pecado y de maldad donde están prisioneros. Muchos lo saben y muchos no lo saben. Lo que para el hombre y para la mujer es imposible, para ti todo es posible, Señor. Gracias, Espíritu Santo, porque cada día estás restaurando y transformando nuestras vidas. Gracias porque somos templo y morada tuya, Espíritu Santo de Dios.
porque nos redarguyes, nos convences de pecado, de justicia y de juicio. Señor, gracias por esta palabra, gracias por este momento. Señor, sabemos que lo hemos hecho de la mejor manera, y si en alguna o en otra manera, quizás como humanos nos confundimos, yo te pido que nos perdones y nos ayudes a ir corrigiendo poco a poco. Tú sabes que no tenemos tanta experiencia para predicar, pero lo hacemos con amor, con temor de Dios, con amor al prójimo, con humildad, con esfuerzo, con dedicación, para que esta palabra, Señor, llegue a muchos y muchas, y que sean ganadas para tu reino. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, amén y amén. Amado hermano, amada hermana, en Jesucristo, amigo y amiga, ha sido para mí un privilegio, en el amor de Jesucristo, este momento, y deseando que esta palabra haya llegado a lo más profundo de tu vida y que el Señor dé el crecimiento y la haga germinar en su momento. Será hasta en una próxima oportunidad, si el Señor así lo decide. Que Dios les bendiga. Jesucristo les ama. Sean llenos del Espíritu Santo. Y recuerda, solo Jesucristo salva, sana, liberta, nos da vida eterna en abundancia y el perdón de nuestros pecados. Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre, por los siglos de los siglos. Amén.